Hola, el día de hoy continuaremos hablando del dopaje en el deporte. Acompáñanos. En la cápsula anterior, hablamos entre otras cosas de la definición del dopaje en su aspecto general, y que el dopaje es contrario al espíritu deportivo, entendido como la celebración del espíritu humano, el cuerpo y la mente reflejados en los valores del deporte. También mencionamos la importancia de la Agencia Mundial Antidopaje y del Código en la lucha contra el dopaje en el deporte. Decíamos que el Código es un documento fundamental que armoniza, coordina e implementa las estrategias en relación con las acciones necesarias para erradicar y prevenir el dopaje en el deporte con el propósito de salvaguardar la salud de los deportistas, la competencia y los valores del deporte, y que aplica a todos los agentes en el ámbito deportivo. En el ámbito jurídico, el Código define al dopaje como una infracción a las normas antidopaje. A su vez, una infracción es la transgresión o el quebrantamiento de los deberes prescritos en normas que integran el ordenamiento jurídico y que constituye la causa inmediata de la imposición de una sanción. En este asunto, el ordenamiento jurídico es el conjunto de normas que constituye el sistema antidopaje. Así, el dopaje presupone un deber prescrito por una norma antidopaje y su incumplimiento, quebrantamiento o transgresión. Podríamos entonces afirmar que a cada obligación le corresponde una infracción y a esta última una sanción, como lo demostraremos a continuación. Hemos visto que el Código Mundial Antidopaje atribuye a cada uno de los estamentos distintas obligaciones que deben ser cumplidas en materia de dopaje. Algunas son comunes, como el conocer las normas antidopaje, así como las sustancias y los métodos prohibidos. Comunicar las decisiones emitidas por no signatarios por infracciones a las normas antidopaje cometidas por deportistas en los últimos 10 años. Y colaborar en las investigaciones en materia de dopaje. Los deportistas, adicionalmente, deben asegurarse de que ninguna sustancia prohibida entre en su organismo. Abstenerse de usar métodos prohibidos, someterse a la recolección de muestra, proporcionar los datos de localización o paradero y mantenerse localizables en todo momento. El personal de apoyo, adicionalmente, debe cooperar en los controles de dopaje, influir en los valores y en la conducta de los deportistas y abstenerse de usar o de poseer sustancias prohibidas o métodos no reglamentarios si no existe una causa justificada. Entonces, si el Código define al dopaje como la infracción a las normas en esa materia, esto es, como el incumplimiento o la transgresión de las obligaciones impuestas por las normas antidopaje a cada uno de los actores del deporte, podemos advertir que el dopaje no se limita al uso de sustancias alucinógenas o estimulantes como históricamente había sido definido, sino que comprende la realización de diversas conductas que están relacionadas con las obligaciones impuestas, y son las siguientes: la presencia de una sustancia prohibida, de sus metabolitos y sus marcadores, el uso o la tentativa de uso de una sustancia o método prohibido, la negativa, la evasión o la sustracción sin justificación válida a una toma de muestra tras su notificación, el incumplimiento de las obligaciones de localización del deportista, la falsificación o el intento de manipulación de cualquier elemento del proceso de control de dopaje, la posesión de sustancias o métodos prohibidos, el tráfico o el intento de tráfico de sustancias o métodos prohibidos, la administración o la tentativa de administración de una sustancia o método prohibido a un deportista, la complicidad, la asociación prohibida y a partir del mes de enero de 2021, la intimidación o la acción de desalentar o tomar represalias ante una denuncia de un caso de dopaje a las autoridades. En principio, corresponde a las organizaciones antidopaje demostrar que se ha producido una infracción a las normas de esta naturaleza. En este caso, el grado de la prueba debe ser mayor a un justo equilibrio de probabilidades, pero inferior a la prueba más allá de toda duda razonable. Esto implica que el tribunal de expertos debe realizar un análisis de las pruebas de las que dispone
y convencerse de la existencia de una violación antidopaje, tomando en consideración la relevancia de las pruebas y el balance de probabilidad, el cual debe ser mayor de un grado alto de posibilidades de que se infringió la norma antidopaje, y que puede resumirse con la siguiente afirmación: se encuentra demostrado el dopaje si es más allá de lo probable que los hechos sean verdaderos. Entonces, se exige que el tribunal de expertos se convenza con base en los elementos de prueba de que la transgresión a las normas antidopaje ocurrió, con un alto grado de probabilidad, mas no que tenga la certeza y que no le quede duda de que se cometió la infracción. Para acreditar los hechos relativos a las infracciones a las normas antidopaje, la organización puede valerse de cualquier medio de prueba siempre y cuando sea fiable, tales como las confesiones de los deportistas, testimonios de terceros, pruebas documentales, datos analíticos, conclusiones extraídas del perfil de diversas muestras de sangre y orina o los datos procedentes del pasaporte genético. Por ejemplo, en el caso del exciclista estadounidense Lance Armstrong, los elementos de prueba que se desarrollaron en el procedimiento generaron plena convicción en la USADA de que el equipo al que pertenecía ese deportista, US Postal Service, incluido Armstrong, reiteradamente infringieron las normas antidopaje en la modalidad de uso, posesión y distribución de sustancias prohibidas y enmascarantes. Estas pruebas consistieron en el testimonio jurado de 26 personas, incluidos los corredores del equipo de Armstrong, como Floyd Landis, Frankie Andrew, Michael Berry y Tom Danielson, entre otros, así como los comprobantes de pago, emails, pruebas de laboratorio y otros documentos que vinculaban al ciclista, no obstante que éste siempre negó haber incurrido en esas prácticas. Es importante puntualizar que las resoluciones firmes dictadas por algún tribunal o un comité disciplinario hacen prueba irrefutable en contra de la persona a la que afecta. Ahora bien, como casos de excepción a la carga de la prueba que hemos venido hablando, esto es, que corresponderá entonces al deportista acreditar sus afirmaciones, podemos encontrar dos principalmente. La primera es cuando las normas antidopaje establezcan una presunción. En este caso, el deportista está obligado a revertirla. Tal es el caso, por ejemplo, cuando el deportista alega que un laboratorio acreditado por la WADA se desvió del estándar internacional para los laboratorios y que esto produjo un resultado analítico adverso. Otro de los casos es que el deportista alegue que la resolución dictada por un tribunal o un comité disciplinario contraviene los principios del derecho natural. De igual manera, cuando un tribunal de expertos arribe a una conclusión perjudicial para el deportista ante su negativa de comparecer a la audiencia respectiva o a responder las preguntas de aquel. El segundo caso de excepción es cuando el deportista trate de establecer una circunstancia o un hecho específico. En este caso, tiene la obligación de demostrarlo. En los supuestos de excepción, el grado de la prueba que se exige es menor y debe ser el justo equilibrio de probabilidades, lo que implica que el tribunal se convenza de que es más probable que los hechos sean verdaderos a que no lo sean. Decíamos que la primera infracción a las normas antidopaje es la presencia de una sustancia prohibida, sus marcadores y metabolitos, los cuales deben encontrarse en la muestra de un deportista. Esta transgresión a las normas antidopaje se relaciona con el deber del deportista de asegurarse de que ninguna sustancia prohibida se introduzca en su organismo, y es de suma importancia en el caso del dopaje porque de él deriva el principio de responsabilidad objetiva que ha sido validado por distintos tribunales. En virtud de ese principio, el deportista tiene atribuida una responsabilidad directa ante la presencia de cualquier sustancia en su organismo y se encuentra enunciado en el código de la siguiente manera. Constituye un deber personal de cada deportista asegurarse de que ninguna sustancia prohibida se introduzca en su organismo. Los deportistas son responsables de la presencia de cualquier sustancia prohibida, de sus metabolitos o de sus marcadores que se detecten en las muestras. Por lo tanto, no es necesario demostrar intención, culpabilidad o negligencia o uso consciente por parte del deportista para determinar que se ha producido una infracción a las normas antidopaje. Ello implica que ante el hallazgo de una sustancia, el deportista incurre en la infracción de la norma antidopaje,
sin que sea relevante si tenía el propósito o no de incurrir en esa conducta o si conocía que aquella constituía una violación a dichas normas. Este principio de responsabilidad objetiva también aplica a la infracción relativa al uso o al intento de uso de sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios. Para comprender mejor la infracción de la que hablamos, la presencia de una sustancia, sus marcadores y metabolitos en la muestra de un deportista, es importante conocer que un marcador es un compuesto o grupo de compuestos o de variables biológicas que indican el uso de una sustancia prohibida. Es decir, es una sustancia indicadora de la presencia de otra. Y un metabolito es una sustancia producida por un proceso de biotransformación. Esto es, la degradación o la transformación de una sustancia que produce una diversa. Las sustancias prohibidas son aquellas que se encuentran catalogadas como tales en la lista de prohibiciones. Esta lista se modifica de manera regular por la WADA atendiendo a las necesidades del deporte y se publica y difunde al menos de manera anual. De acuerdo con el Código Mundial Antidopaje, existen 3 tipos de sustancias prohibidas para el propósito de las normas antidopaje. Las sustancias prohibidas pueden serlo en todo momento y en competencia. En el primer caso, son aquellas que poseen un potencial de mejora en el rendimiento en las competencias futuras o un efecto enmascarante. El otro grupo son las sustancias específicas, que en principio son todas las contenidas en la lista de prohibiciones, excepto las que sean identificadas de otra manera en dicho catálogo, porque entonces se considerarán sustancias no específicas. Estas últimas no son menos importantes o dañinas, sino que se clasifican de esta manera porque existe una mayor probabilidad de que un deportista las consuma con un fin distinto a la mejora de su rendimiento. De acuerdo con la lista de prohibiciones publicada en el mes de enero del año 2020, se consideran no específicas los agentes anabolizantes, las hormonas peptídicas, los factores de crecimiento, las sustancias afines y miméticas, algunos modulares hormonales y metabólicos, particularmente los agentes que previenen la activación del receptor 2B de la activina, y los modulares metabólicos y los estimulantes no específicos. A partir del 2021, se incluyen las sustancias de abuso, que son aquellas que se consumen de manera frecuente por la sociedad fuera del contexto deportivo. Es importante puntualizar que WADA tiene la facultad de ampliar en todo momento la lista de prohibiciones e incluir nuevas sustancias. Sus decisiones en este ámbito son definitivas y no pueden ser debatidas. Los criterios para la inclusión de una sustancia son principalmente 3, y será catalogada como prohibida si cumple con al menos 2 de ellos, y son los siguientes. Si existe prueba médica o científica, efecto farmacológico o experimento de que la sustancia, por sí sola o combinada, tiene el efecto potencial de mejorar el rendimiento deportivo. Por ejemplo, en el caso del formoterol, salbutamol, lacatina, efedrina, metilefedrina y pseudoefedrina, son sustancias de umbral, esto es, que dependerá de la cantidad que se detecte en la muestra para que el resultado se considere adverso. Pero si se detectan en cualquier cantidad combinadas con un diurético o con un agente enmascarante, implicarán un resultado analítico adverso. El segundo criterio es que esas sustancias planteen un riesgo real o potencial para la salud del deportista. Y el tercero, que tenga el potencial de enmascarar el uso de otras sustancias prohibidas. Estos criterios también implican a los métodos prohibidos. La lista de prohibiciones actual divide a las sustancias en 11 grupos y por regla general están prohibidas en todo momento. Dichos grupos son los siguientes: sustancias no aprobadas, que corresponden a los fármacos no autorizados para uso terapéutico en humanos por alguna autoridad pública reguladora de la salud, como podrían ser las drogas de desarrollo preclínico, clínico o las descontinuadas, las de diseño y las sustancias para uso veterinario. Agentes anabolizantes, que se dividen en esteroides anabolizantes androgénicos y otros agentes anabolizantes. Hormonas peptídicas,
factores de crecimiento, sustancias afines y miméticos, que se dividen en eritropoyetinas y agentes que afectan la eritropoyesis, hormonas peptídicas y sus factores de liberación, factores de crecimiento y sus moduladores. Antagonistas beta 2. En relación a estas sustancias, la lista de prohibiciones establece un umbral para el caso del salbutamol, formoterol y salmeterol, todos estos por inhalación, por lo que de advertirse que esas sustancias se encuentran en una cantidad mayor al establecido, tendrá como consecuencia un resultado analítico adverso. Moduladores hormonales y metabólicos, que se dividen en inhibidores de la aromatasa, moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, otras sustancias antiestrogénicas, agentes que previenen la activación del receptor 2B de la activina y los moduladores metabólicos, diuréticos y agentes enmascarantes y otras sustancias con estructura química o efectos biológicos similares. Están exceptuados la drospirenona, pamabrom y el uso oftálmico de los inhibidores de la anidrasa carbónica, así como la administración local de la felipresina en anestesia dental. Estimulantes, incluidos los isómeros ópticos. Los estimulantes se dividen en específicos y no específicos. Narcóticos, incluidos los isómeros ópticos. Cannabinoides, también incluyen sus isómeros ópticos, excepto el cannabidol. Glucocorticoides, que se administran vía oral, intravenosa, intramuscular o rectal. Y finalmente, las sustancias que están prohibidas en ciertos deportes, principalmente betabloqueantes. Algunas de estas sustancias están prohibidas solo en competición. La clasificación de las sustancias cobra relevancia para los efectos de la imposición de una sanción ante la verificación de una conducta infractora a las normas antidopaje, como lo veremos más adelante. Es muy importante puntualizar que si bien los suplementos alimenticios no están prohibidos, en la mayoría de los países no se revisa a conciencia su contenido y su comercialización se autoriza por las autoridades sanitarias, a pesar de que pueden contener sustancias prohibidas que no se encuentren relacionadas en las etiquetas. Han existido muchos casos de dopaje por el consumo de suplementos alimenticios, que contienen sustancias estimulantes como la metilhexamina, que no se describen en el etiquetado, sino que aparecen con otros nombres, como extracto de raíz de geranio o aceite de geranio, aunque no tenga ese origen. Por eso, es muy importante que el deportista evite adquirir y tomar suplementos alimenticios sin saber qué contienen, incluso si aquellos le son recomendados por sus compañeros o entrenadores, ya que dichas personas no están capacitadas para conocer a ciencia cierta si los complementos contienen o no sustancias dopantes. Y recordemos que el deportista tiene una responsabilidad directa de cualquier sustancia prohibida que se encuentre en su organismo, sin importar que ésta derivara o no de la recomendación de un tercero. Lo anterior ocurrió, por ejemplo, en el caso de Ryan Bailey, quien participó en enero de 2017 en la Copa Norteamericana de la International Bobsleigh and Skeleton Federation y obtuvo el primer lugar en la modalidad de 2 hombres, por lo que fue seleccionado para un control de dopaje. A finales de ese mes, el laboratorio confirmó la presencia de metilhexamina en la muestra del deportista, quien alegó ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte, entre otras cosas, que había olvidado el suplemento alimenticio que normalmente consumía, pues fue requerido para atender la competencia de último minuto, por lo que sus compañeros de deporte le indicaron que podía consumir del suyo. Sin embargo, el panel consideró que como deportista tenía a su cargo la obligación de asegurarse de que ninguna sustancia prohibida se introdujera a su cuerpo, y fue sancionado con 2 años de suspensión y la pérdida de los resultados y los premios que obtuvo en el mes de enero. Te invitamos a ver nuestras siguientes cápsulas sobre dopaje, en las que continuaremos hablando de las conductas que constituyen dopaje, de los métodos prohibidos, las autorizaciones de uso terapéutico, el pasaporte biológico, los procedimientos inherentes y mucho más. No te pierdas la programación que la Federación Mexicana de Taekwondo trae para ti cada semana. ¡Te esperamos!